¿Qué pasaría si el hombre más rico de México fuera rechazado en el restaurante más exclusivo de la CDMX? Lo que Carlos Slim hizo después no solo sorprendió a todos, cambió para siempre la gastronomía mexicana. Esta es la historia real que nadie esperaba. Para más historias emocionantes y contenido exclusivo que tocará tu alma, no te lo pierdas, suscríbete al canal para ser parte de nuestra comunidad. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada nueva aventura. Da un like si te gustó la historia y ayúdanos a llegar a más personas. Comenta qué te pareció, desde donde nos estás viendo y comparte tus emociones. Carlos Slim Melú estacionó su camioneta de lujo frente al Le Bernardin México, restaurante francés recién inaugurado que rápidamente se había convertido en el punto gastronómico más exclusivo de la Ciudad de México. El empresario, acompañado de su esposa Soumaya y dos socios cercanos, estaba particularmente entusiasmado por conocer el lugar que había sido recomendado por diversos colegas del sector empresarial. Al adentrarse en el elegante vestíbulo de entrada, con sus paredes revestidas en madera noble y lámpara de cristal colgando del techo alto, Carlos fue inmediatamente reconocido por algunos comensales que aguardaban en recepción. Sonrisas y miradas discretas acompañaron su paso mientras se dirigía al mostrador donde una joven recepcionista, impecablemente vestida, controlaba la entrada de los visitantes. Buenas noches, tengo reservación para 4 personas a nombre de Carlos Slim, dijo él con su característico acento libanés mexicano, exhibiendo una sonrisa cordial. La recepcionista consultó su lista digital, deslizando el dedo por la pantalla del tablet con expresión concentrada. Después de unos segundos, alzó la mirada con una expresión que mezclaba desconcierto y firmeza profesional. Disculpe señor, pero no veo su nombre en nuestra lista de reservaciones para esta noche, respondió ella en tono educado pero inflexible. Carlos frunció el ceño confundido. ¿Puede verificar nuevamente, por favor? Mi asistente confirmó la reservación ayer por la tarde. La joven repitió el procedimiento, esta vez con aún más atención, pero el resultado siguió siendo el mismo. Realmente no aparece su nombre, señor, y desafortunadamente estamos completamente llenos esta noche. Sin reservación confirmada no hay forma de acomodarlos. El murmullo alrededor aumentó sutilmente. Algunos clientes ya acomodados en las mesas cercanas a la entrada observaban la escena con interés mal disimulado. El empresario, percibiendo la situación delicada, mantuvo la compostura mientras explicaba que seguramente había un error, pues la reservación había sido hecha con anticipación. El maitre, un hombre de mediana edad con acento francés pronunciado, se acercó al notar la pequeña conmoción. Después de una breve conversación con la recepcionista, se dirigió a Carlos con expresión impasible. Lamentamos el inconveniente, pero nuestra política es muy clara. Sin reservación confirmada en nuestro sistema, es imposible acomodarlos, aun tratándose de alguien de su notoriedad. Tenemos clientes esperando reservaciones desde hace semanas. Carlos sintió la mirada de todos sobre él. La situación, que inicialmente parecía un simple malentendido, se transformaba rápidamente en una pena pública. Soumaya apretó discretamente su brazo, sugiriendo silenciosamente que abandonaran el lugar. Entiendo la política de la casa, respondió Carlos después de un momento de silencio tenso, su voz calmada contrastando con el ambiente cargado. Pero me gustaría que supieran que mi reservación fue hecha y confirmada. Claramente hay un error en su sistema. El maitre se mantuvo inflexible, ofreciendo como única solución la posibilidad de una reservación para otra fecha, preferiblemente con 2 semanas de anticipación. La fila detrás de Carlos crecía, y murmullos ya podían escucharse tanto de personas que apoyaban al empresario como de clientes impacientes con el impas. Carlos, vámonos a otro lugar, susurró Soumaya, visiblemente incómoda con la situación. Los socios que los acompañaban también parecían listos para salir. En ese instante, algo cambió en la expresión del empresario. El brillo de determinación en sus ojos reemplazó el desconcierto inicial. Con una sonrisa enigmática, se dirigió al maitre. Está bien. Gracias por la atención. Que tengan buena noche, dijo, sorprendiendo a todos con su repentina aceptación de la situación. Mientras se encaminaba hacia la salida, Carlos notó un grupo de aproximadamente 10 personas que lo reconocieron inmediatamente.
Eran admiradores que, coincidentemente, cenaban en el restaurante de al lado, un establecimiento sencillo especializado en comida mexicana tradicional llamado Sabores de Puebla. Señor Slim, ¿podemos tomarnos una foto?, preguntó una señora entusiasmada, acercándose tímidamente. El empresario abrió una sonrisa genuina. Por supuesto. En realidad, tengo hambre y ese aroma de comida poblana me está abriendo el apetito. ¿Recomiendan este restaurante? Los admiradores, emocionados con la interacción inesperada, aseguraron que la comida era excelente, especialmente el mole poblano con pollo y los chiles en nogada. Fue entonces cuando Carlos tomó una decisión repentina que nadie esperaba. ¿Qué les parece si cenamos juntos? Yo invito. La propuesta tomó a todos por sorpresa, sus acompañantes, los admiradores y hasta algunos curiosos que seguían la escena tras el rechazo en el restaurante francés. Sin esperar mucho por respuestas, Carlos condujo al grupo hacia Sabores de Puebla, un establecimiento modesto pero acogedor, con manteles a cuadros en las mesas y paredes decoradas con utensilios típicos del campo mexicano. El propietario de Sabores de Puebla, don Aurelio, un señor de 65 años originario de Puebla, apenas pudo creer. Cuando vio a Carlos Slim entrando en su restaurante acompañado no solo de su esposa y socios, sino también de un grupo entusiasmado de admiradores. El establecimiento, que raramente se llenaba completamente excepto los fines de semana, vibraba con la energía de emoción que se apoderó de los pocos clientes ya presentes cuando se percataron de quién acababa de llegar. Don Aurelio, ¿tiene espacio para nosotros? ¿Cuántos somos?, preguntó Carlos, mirando alrededor y contando al grupo que ya había crecido a cerca de 15 personas. El propietario, aún atónito, rápidamente comenzó a juntar mesas en el centro del restaurante. Por supuesto, señor Slim. Es un honor recibirlo. Aquí, voy a organizar todo en un minutito. La noticia de la presencia del famoso empresario corrió rápidamente. Los empleados salieron de la cocina para confirmar si realmente era Carlos Slim. Los pocos clientes ya presentes en el restaurante no ocultaban la sorpresa y emoción con la llegada inesperada del magnate. Quiero probar lo mejor de la casa, anunció Carlos, asumiendo el papel de anfitrión de ese encuentro improvisado. Tráiganos de todo un poco para compartir. Mole poblano, chiles en nogada, cochinita pibil, queso de Oaxaca, chorizo casero y ese mezcal artesanal que veo allí en el estante, mientras los meseros, ahora visiblemente nerviosos pero sonrientes, corrían para atender el pedido. Carlos conversaba animadamente con los admiradores y otros clientes que, poco a poco, se iban uniendo a la gran mesa. El bochorno vivido minutos antes en el restaurante francés parecía haber quedado atrás. Una señora de aproximadamente 70 años, que cenaba con su esposo en una mesa cercana, se acercó tímidamente. Joven, disculpe molestar, pero mi esposo y yo somos sus admiradores desde que empezó con Telmex. Usted ha sido un orgullo para todos los mexicanos. Carlos se levantó inmediatamente y abrazó a la señora. ¿Cuál es su nombre, señora? Doña Esperanza, respondió ella. Doña Esperanza, ¿usted y su esposo no quieren acompañarnos? Estamos haciendo una fiesta aquí hoy. El ambiente en Sabores de Puebla se transformó completamente con la presencia de Carlos. Lo que comenzó como una cena improvisada después de un rechazo bochornoso se convirtió en una verdadera celebración. Las mesas centrales, ahora unidas formando una gran mesa comunal, acomodaban no solo al empresario, su esposa y socios, sino también admiradores y clientes regulares del restaurante, todos compartiendo platillos típicos de la gastronomía poblana. Los meseros, inicialmente nerviosos, ahora circulaban con naturalidad, orgullosos de servir a una de las figuras más influyentes de México. Don Aurelio, el propietario, no cabía en sí de felicidad, supervisando personalmente cada platillo que salía de la cocina. Este es el mejor mole poblano que he probado en mi vida, declaró Carlos después de probar el platillo, para alegría del propietario. Me recuerda los sabores de mi juventud en la Ciudad de México. La noticia de la presencia del empresario en el pequeño restaurante se extendió rápidamente. En las redes sociales, los primeros posts y stories comenzaban a circular. Carlos Slim cenando en Sabores de Puebla después de ser rechazado en Le Bernardin. Los hashtags #Carlos Slim y #Sabores de Puebla pronto ganaron tracción,
especialmente después de que algunos de los presentes compartieran fotos del empresario sirviendo mezcal a los clientes y conversando relajadamente en la mesa. En determinado momento, un joven que estaba en el restaurante y había traído su guitarrón, era estudiante de música y acostumbraba a tocar allí ocasionalmente, se acercó tímidamente a la mesa. Señor Slim, sería mucha osadía pedirle que nos cantara algo. Un silencio expectante se apoderó del ambiente. Soumaya miró a su esposo, esperando su reacción. Carlos observó el guitarrón, después miró los rostros ansiosos a su alrededor y sonrió. ¿Por qué no? Pero con una condición, que el dueño de este guitarrón me acompañe. La reacción fue instantánea. Aplausos, sonrisas, celulares rápidamente posicionados para registrar el momento. El joven, visiblemente nervioso pero emocionado, entregó el instrumento a Carlos, quien pasó algunos segundos afinándolo. Cuando los primeros acordes de La Llorona sonaron, el restaurante entero se silenció, como si contuviera la respiración colectivamente. La voz grave y característica de Carlos llenó el ambiente, transformando el modesto establecimiento en un escenario improvisado para un show exclusivo e inesperado. No tardó en que todos se unieran al coro, cantando junto a esa canción que marcó generaciones. Las emociones afloraban en cada rostro, lágrimas discretas en los mayores, sonrisas radiantes en los más jóvenes, todos unidos por la música y el momento único que estaban presenciando. Mientras Carlos transformaba la cena improvisada en un show íntimo en Sabores de Puebla, las redes sociales ya hervían con el episodio. Videos del empresario interpretando canciones mexicanas acompañado por el joven guitarronista local y el coro improvisado de los presentes se esparcían rápidamente por las plataformas digitales. El contraste entre el rechazo en el sofisticado restaurante francés y la cálida recepción en el establecimiento sencillo tocaba un punto sensible: la autenticidad versus la pretensión, las raíces versus el elitismo. Comentarios como Carlos Slim mostró quién realmente es y prefiere estar entre el pueblo que en lugares pretenciosos se multiplicaban exponencialmente. Un cliente que estaba en Le Bernardin en el momento del rechazo publicó un relato detallado de lo ocurrido: vi cuando le negaron la entrada a Carlos Slim y su familia. Fue extremadamente educado ante la inflexibilidad del maitre. Lo que el restaurante no entendió es que perdió no solo a un cliente famoso, sino que mostró una cara arrogante que muchos de nosotros no olvidaremos. En Sabores de Puebla, ajeno a la repercusión virtual que tomaba proporciones nacionales, Carlos continuaba su presentación improvisada. Después de La Llorona vinieron otros clásicos: Cielito Lindo, El Rey, México Lindo y Querido. Con cada canción, más personas llegaban al restaurante, atraídas por las publicaciones en redes sociales y el tradicional boca en boca. El pequeño establecimiento, que normalmente cerraría a las 22 horas, mantenía sus puertas abiertas mucho más allá del horario. Don Aurelio, viendo la oportunidad única que representaba esa noche, se aseguró de que la cocina siguiera funcionando y que todos fueran atendidos. Nunca imaginé que viviría una noche así, comentó emocionado con su esposa, que ayudaba en la atención. Es como si el señor Slim hubiera elegido nuestro restaurante entre todos los de la Ciudad de México. Alrededor de las 23 horas, cuando el espectáculo musical ya duraba más de una hora, un equipo de reportaje de un canal de televisión llegó al lugar. La historia del empresario famoso rechazado en un restaurante estrellado que terminó proporcionando una noche memorable en un establecimiento sencillo era perfecta para el noticiero. Carlos, percibiendo la llegada de la prensa, no interrumpió su interacción con los admiradores y clientes. Mantuvo la naturalidad como si ese encuentro hubiera sido planeado desde el inicio. Cuando finalmente accedió a dar una breve entrevista, su respuesta sobre el incidente en Le Bernardin sorprendió a todos por su simplicidad y ausencia de rencor. Creo que fue el destino. Si hubiéramos entrado al otro restaurante, no estaríamos viviendo este momento especial. A veces un no es solo el camino hacia un sí, mucho mejor. A la mañana siguiente, la historia de Carlos ya dominaba los titulares de entretenimiento y repercutía en los programas matutinos de televisión. El video del empresario haciendo un show improvisado en Sabores de Puebla acumulaba millones de visualizaciones, y el hashtag #Carlos Slim en Sabores de Puebla figuraba entre los temas más comentados en redes sociales. Le Bernardin México, percibiendo la repercusión negativa, emitió una nota oficial lamentando el malentendido y reafirmando que sería un honor recibir al ilustre empresario Carlos Slim y su familia en cualquier momento.
La justificación del incidente fue atribuida a una falla técnica en el sistema de reservaciones, pero pocos parecían convencidos. Mientras tanto, don Aurelio, el propietario de Sabores de Puebla, concedía entrevistas en secuencia, apenas creyendo la súbita fama de su modesto restaurante. Fue la noche más especial en 25 años de funcionamiento, repetía emocionado a cada reportero que lo abordaba. Alrededor del mediodía, cuando el revuelo mediático estaba en su apogeo, una limusina negra se estacionó frente a Sabores de Puebla. De allí descendió Carlos, sorprendiendo a don Aurelio y los empleados que preparaban el restaurante para el almuerzo. Regresé para agradecer por la noche de ayer y para conversar sobre un asunto importante, anunció el empresario al entrar al establecimiento ahora vacío excepto por los empleados. Don Aurelio, aún aturdido con toda la situación, invitó a Carlos a sentarse en la mesa más reservada del restaurante. Los dos conversaron por casi una hora bajo miradas curiosas del equipo que trataba de disimular su interés continuando con los preparativos para el almuerzo. Cuando finalmente se levantaron, ambos sonreían e intercambiaron un apretón de manos que más parecía un acuerdo sellado. Carlos entonces se dirigió a los empleados reunidos. Quiero que todos sepan que, a partir de hoy, soy socio de Sabores de Puebla, anunció para asombro general. Don Aurelio construyó algo especial aquí, un pedazo auténtico de México en el corazón de la Ciudad de México. Mi intención no es cambiar nada de lo que hace a este lugar tan acogedor, sino ayudar a ampliar esta experiencia para más personas. La noticia de la sociedad inesperada se esparció rápidamente. Periodistas que ya consideraban el episodio de la noche anterior como cerrado encontraron un nuevo ángulo explosivo. Carlos Slim se convierte en socio del restaurante que lo acogió tras ser rechazado en establecimiento de lujo. Las reservaciones para Sabores de Puebla, que antes eran prácticamente inexistentes, pasaron a ser disputadas con semanas de anticipación. El teléfono del restaurante no paraba de sonar y don Aurelio tuvo que contratar empleados adicionales para dar cuenta de la súbita demanda. En las semanas que siguieron, Sabores de Puebla experimentó una transformación notable, aunque cuidadosamente planeada para preservar su esencia. Carlos, fiel a su promesa de no descaracterizar el establecimiento, trabajó junto con don Aurelio en mejoras estructurales sutiles que aumentaron la capacidad del restaurante sin comprometer el ambiente acogedor que lo hacía especial. La decoración rústica se mantuvo, con apenas algunos elementos adicionales que remitían a la cultura poblana y mexicana. Fotografías antiguas de haciendas, instrumentos musicales tradicionales y, en un espacio especial, un pequeño memorial con fotos de la noche que cambió la historia del lugar. La mayor transformación fue la creación de un pequeño escenario en una de las esquinas del salón, donde músicos locales se presentaban las noches de jueves a sábado. Carlos hizo cuestión de inaugurar personalmente este espacio, con una presentación sorpresa que duró casi 2 horas y atrajo una multitud a los alrededores del restaurante. Sabores de Puebla siempre tuvo alma musical, explicó a los periodistas que cubrían el evento. Solo estamos dando un espacio adecuado para que esa alma se exprese. El menú permaneció esencialmente igual, con la adición de apenas algunos platillos típicos del Líbano, tierra natal de la familia de Carlos, como el kibbe y el tabule, adaptados con ingredientes mexicanos. Don Aurelio, ahora una celebridad local por derecho propio, continuaba supervisando personalmente la cocina, garantizando que los estándares de calidad se mantuvieran a pesar del aumento significativo en el volumen de clientes. Una iniciativa que ganó destaque especial fue el Domingo Solidario, cuando el restaurante servía almuerzos gratuitos para personas en situación de vulnerabilidad social. Carlos hacía cuestión de participar personalmente en esos eventos siempre que su agenda lo permitía, sirviendo comida y conversando con los invitados especiales. Nunca olvido de dónde vengo, declaró en una de esas ocasiones. Mi familia llegó a México buscando oportunidades, y creo que mientras más éxito alcanzamos, mayor debe ser nuestra responsabilidad de tender la mano a quien lo necesita. Le Bernardín. México, por otro lado, enfrentaba una crisis de imagen sin precedentes. A pesar de los intentos de contener el daño reputacional, incluyendo invitaciones públicas para que Carlos cenara como invitado especial, el restaurante vio su clientela disminuir considerablemente. La ironía de un establecimiento de lujo perdiendo espacio ante un restaurante sencillo que supo valorar la hospitalidad genuina no pasaba desapercibida para los comentaristas culturales. En una entrevista para una revista de gastronomía, Carlos fue cuestionado si guardaba algún resentimiento por él.
Trato recibido en el restaurante francés. Su respuesta, una vez más, sorprendió por su generosidad. Ese rechazo fue un regalo que no sabía que necesitaba. Me reconectó con lo que realmente importa, personas reales, comida honesta, momentos auténticos. Si pudiera, agradecería personalmente al Maitre por haber dicho que no. 3 meses después del incidente en Le Bernardin, el efecto Carlos Slim, como pasó a ser llamado por la prensa, comenzaba a esparcirse hacia otros establecimientos y empresarios. La historia del magnate que transformó un rechazo vergonzoso en una oportunidad de oro inspiraba a otros famosos a revaluar sus elecciones de consumo y valorar establecimientos más auténticos y accesibles. Diversas celebridades pasaron a frecuentar restaurantes populares, cantinas tradicionales y comercios de barrio, muchas veces rechazando invitaciones para eventos en lugares exclusivos. Esta tendencia generó un movimiento inesperado, una revalorización de la gastronomía auténtica en detrimento de la alta gastronomía. Sabores de Puebla, ahora un punto turístico no oficial de la Ciudad de México, recibía visitantes de todo el país. A pesar de la fama repentina, Carlos y don Aurelio se mantuvieron firmes en el compromiso de preservar los precios accesibles y la atención cálida que caracterizaban el lugar desde el inicio. No queremos ser un restaurante exclusivo, explicaba Carlos en una conferencia de prensa que anunciaba la apertura de la primera sucursal de Sabores de Puebla en Monterrey. Queremos ser un restaurante inclusivo donde todos se sientan bienvenidos, independientemente de quienes sean. La nueva unidad seguiría los mismos principios del establecimiento original, comida casera de calidad, ambiente acogedor y buena música. La diferencia es que parte de las ganancias sería destinada a un fondo para apoyar pequeños productores rurales de Puebla y otros estados mexicanos, principales proveedores de los ingredientes utilizados en el restaurante. Mientras tanto, Le Bernardin México anunciaba una reformulación de concepto tras meses de caída en el movimiento. El restaurante francés, antes conocido por su ambiente exclusivo y reglas rígidas, ahora adoptaba un enfoque más relajado, con un nuevo chef especializado en fusión de cocina francesa con ingredientes mexicanos. La prensa no perdió la oportunidad de señalar la ironía. El restaurante que rechazó a Carlos ahora trataba de sobrevivir imitando el concepto que le hizo perder clientes. En una entrevista para Primero Noticias, Carlos fue cuestionado sobre la aparente venganza del destino contra él. Establecimiento que lo rechazó. Su respuesta, como de costumbre, sorprendió por su humildad. No lo veo de esa forma. Creo que el mercado está simplemente reflejando un cambio de valores en la sociedad. Las personas están cansadas de exclusividad y exclusión. Quieren autenticidad, quieren sentir que son bienvenidas, independientemente de quienes sean. Sabores de Puebla siempre entendió eso, y otros establecimientos solo se están adaptando a una nueva realidad. La democratización de la gastronomía, como el movimiento pasó a ser llamado, ganaba fuerza. Otros empresarios mexicanos, inspirados por el ejemplo de Carlos, comenzaron a invertir en establecimientos similares en sus ciudades natales, creando una red informal de restaurantes que valorizaban la cocina regional y la hospitalidad genuina. 6 meses después de la noche que cambió los rumbos de Sabores de Puebla, Carlos organizó una celebración especial. El restaurante fue cerrado para un evento privado que reunió a todos los empleados, don Aurelio y su familia, además de los admiradores que estuvieron presentes en esa noche memorable y algunos invitados especiales del sector empresarial. El ambiente estaba decorado con fotos ampliadas de los momentos marcantes de esos 6 meses. El primer show improvisado, la firma de la sociedad, la inauguración del escenario, los domingos solidarios, la apertura de la sucursal en Monterrey. En una mesa especial, un álbum de recortes reunía reportajes, posts de redes sociales y cartas de clientes que contaban cómo habían sido impactados por la historia. Cuando entré a este restaurante esa noche, después de ser rechazado en Le Bernardin, jamás podría imaginar que estábamos a punto de iniciar un viaje tan especial, discursó Carlos, visiblemente emocionado. Lo que podría haber sido apenas una vergüenza se transformó en una de las experiencias más significativas de mi vida. Don Aurelio, al lado del empresario, no contuvo las lágrimas al agradecer por la sociedad que había transformado su modesto establecimiento en un fenómeno nacional. Carlos podría simplemente haberse ido después de esa noche, pero él vio algo aquí que merecía ser preservado y compartido. Nuestra sociedad va mucho más allá de los negocios.
Se volvió una amistad y una misión compartida. Durante la celebración, Carlos anunció la creación de la Fundación Sabores de México, una organización sin fines de lucro dedicada a preservar y promover la gastronomía regional mexicana, apoyando pequeños restaurantes familiares y productores locales. Parte de las ganancias de todas las unidades de Sabores de Puebla sería destinada a financiar las actividades de la fundación. Queremos que otras personas puedan vivir la experiencia que tuvimos aquí, el redescubrimiento del valor de la sencillez, de la autenticidad y del recibimiento genuino, explicó. La celebración culminó con un show íntimo, donde Carlos, acompañado apenas de su guitarrón, interpretó canciones que marcaron la cultura mexicana. El momento más emotivo de la noche llegó cuando invitó al joven estudiante de música que había prestado el guitarrón en esa primera noche para acompañarlo en una nueva versión de La Llorona. Este joven no lo sabe, pero fue fundamental para que todo pasara, reveló Carlos. Su gesto simple de ofrecer su instrumento creó el puente que permitió que la música nos uniera a todos esa noche. Y eso es lo que hace la música. Crea conexiones, derriba barreras, acerca a las personas. La prensa, invitada para registrar apenas la parte inicial del evento, destacó la sencillez y emoción genuina que permeó la celebración. Más que un éxito empresarial, el caso de Sabores de Puebla representa un fenómeno cultural que redefine la relación entre celebridades y el público, observó un crítico cultural presente. 8 meses después del incidente inicial, Le Bernardin México anunció su cierre definitivo. La noticia, aunque no sorprendente considerando las dificultades enfrentadas por el establecimiento en los últimos tiempos, generó una ola de discusiones sobre cómo un solo evento podría haber desencadenado una transformación tan significativa en el escenario gastronómico local. El mismo día del anuncio, Carlos recibió un email sorprendente. Era de Pierre Duchamp, el maitre que lo había rechazado esa noche fatídica. En el mensaje, el francés pedía disculpas por el trato dispensado y solicitaba un encuentro personal para esclarecer la situación. Intrigado, Carlos aceptó. El encuentro fue programado, a pedido del propio Pierre, en Sabores de Puebla. Cuando el ex-maitre llegó, fue recibido personalmente por el empresario, quien lo condujo a una mesa discreta al fondo del restaurante, lejos de las miradas curiosas de otros clientes. Agradezco que haya aceptado recibirme, comenzó Pierre, visiblemente nervioso. Siento que necesito explicar lo que pasó esa noche. El francés reveló que el sistema de reservaciones de Le Bernardin realmente había presentado fallas en las semanas anteriores, resultando en la pérdida de diversas reservaciones, incluyendo la de Carlos. Sin embargo, la política rígida establecida por los propietarios no permitía excepciones, ni siquiera para celebridades. Yo sabía quién era usted, por supuesto, admitió Pierre, y parte de mí quería encontrar una solución. Pero estaba atado a reglas inflexibles y al miedo de perder mi empleo si las irrespetaba. Carlos escuchó atentamente sin interrumpir. Cuando Pierre terminó su relato, el empresario lo sorprendió con su respuesta: me hizo un favor enorme esa noche. Si me hubiera dejado entrar, habría tenido apenas una cena más común en un restaurante sofisticado. En cambio, terminé redescubriendo el valor de la sencillez y autenticidad, además de iniciar un proyecto que ha transformado vidas. La conversación se prolongó por horas. Pierre compartió su trayectoria. Inmigrante francés que había venido a México en busca de oportunidades, acumulaba más de 25 años de experiencia en alta gastronomía, pero siempre había extrañado la conexión genuina con la comida y las personas que inicialmente lo habían atraído a la profesión. Al final del encuentro, cuando Pierre estaba a punto de despedirse, Carlos hizo una propuesta sorprendente: estamos expandiendo Sabores de Puebla con una tercera unidad planeada para Guadalajara. Necesitamos a alguien con experiencia en gestión de restaurantes para supervisar la operación. Alguien que entienda de excelencia en el servicio, pero que también valore la autenticidad y el recibimiento. Pierre no pudo disimular su sorpresa. ¿Me está ofreciendo un empleo después de todo lo que pasó? Le estoy ofreciendo una sociedad, corrigió Carlos. Su experiencia combinada con nuestra visión puede crear algo realmente especial. A veces, un no en nuestra vida es apenas el camino hacia un sí mucho mayor. Usted me enseñó eso. Un año completo había pasado desde la noche en que Carlos fuera rechazado en Le Bernardin.
Lo que comenzara como un incidente vergonzoso se había transformado en un fenómeno cultural y empresarial que extrapolaba las fronteras de la gastronomía y el entretenimiento. La red Sabores de Puebla contaba ahora con 4 unidades: Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla, todas operando con filas constantes y reservaciones disputadas semanas antes. Sin embargo, fiel al compromiso inicial, cada establecimiento mantenía precios accesibles y la misma atmósfera acogedora del restaurante original. Pierre Duchamp, el ex-maitre de Le Bernardin, se había revelado un socio valioso. Su experiencia en gestión de restaurantes de alto nivel, combinada con la visión inclusiva de Carlos y don Aurelio, había resultado en un modelo de negocio que conciliaba excelencia en el servicio con autenticidad y accesibilidad. La Fundación Sabores de México, iniciativa creada por Carlos, ya había apoyado más de 50 pequeños restaurantes familiares en todo el país, ofreciendo consultoría, entrenamiento y, en algunos casos, inversión directa para mejoras estructurales. El proyecto Raíces Culinarias catalogaba y preservaba recetas tradicionales en riesgo de desaparecer, mientras el programa Jóvenes en la Cocina ofrecía becas de estudio en gastronomía para jóvenes de comunidades carenciadas. En una entrevista especial para el aniversario de un año del incidente que cambió todo, como gustaba llamar la prensa, Carlos reflexionó sobre el impacto inesperado de esa noche. El mexicano tiene una capacidad increíble de transformar adversidades en oportunidades. Fue lo que nos pasó. Lo que podría haber sido apenas una historia de rechazo y vergüenza se volvió un movimiento de valorización de nuestra cultura gastronómica, de nuestras raíces y, principalmente, de la hospitalidad genuina que nos caracteriza como pueblo. La influencia del efecto Carlos Slim se extendía ahora más allá de la gastronomía. Otros empresarios, inspirados por el ejemplo del magnate, pasaron a invertir en negocios que valorizaban lo auténtico y accesible, desde cervecerías artesanales hasta festivales de música enfocados en talentos regionales, para celebrar el primer aniversario de la sociedad que cambió su vida y la de tantas personas. Carlos planeó una fiesta especial en el Sabores de Puebla original. Diferentemente de la celebración de 6 meses que había reunido invitados del medio empresarial y artístico, esta vez el empresario optó por algo más significativo y simbólico. El restaurante fue cerrado por un día entero para recibir ancianos de asilos de la región, niños de orfanatos y personas en situación de calle atendidas por proyectos sociales. Además de la comida completa, cada participante recibiría un kit con productos básicos de higiene y alimentación. Carlos hizo cuestión de participar personalmente en la atención. Vestido con el uniforme del restaurante, servía platillos, conversaba con los invitados y, ocasionalmente, tomaba el guitarrón para cantar alguna canción pedida especialmente. En una de las mesas, una señora anciana de casi 90 años lloraba silenciosamente mientras observaba el movimiento. Cuando Carlos se acercó para verificar si todo estaba bien, ella tomó su mano con fuerza sorprendente para alguien de su edad. «Hijo mío, he seguido su trayectoria desde el inicio, cuando empezó con Telmex», dijo ella con voz temblorosa. Su padre, que Dios lo tenga en gloria, estaría muy orgulloso del hombre en que se convirtió, no solo por el éxito, sino principalmente por su corazón. Esas palabras, dichas con tanta simplicidad y sinceridad, tocaron profundamente a Carlos. Por un momento, su mente viajó al pasado, a los tiempos difíciles cuando su familia luchaba por establecerse en México, trabajando incansablemente para construir lo que hoy era su imperio empresarial. El camino había sido largo y lleno de altibajos, pero momentos como ese confirmaban que el rumbo elegido había valido la pena. «Señora, usted acaba de darme el mejor regalo que podría recibir hoy», respondió él, sin ocultar la emoción en la voz. Durante el evento benéfico, Carlos fue sorprendido con la llegada de una figura inesperada, Marcel Dubois, el renombrado chef y propietario del ahora cerrado Le Bernardin México. Diferentemente de la visita de Pierre Duchamp meses antes, esta no había sido anunciada o programada. El chef francés, visiblemente incómodo y fuera de su elemento, pidió algunos minutos de la atención de Carlos. Los dos se retiraron al despacho en el fondo del restaurante, donde podrían conversar privadamente. «Vine para agradecer», inició Marcel, para sorpresa de Carlos. «Puede parecer extraño, pero el cierre de Le Bernardin fue lo mejor que podría haberme pasado». El chef explicó que el restaurante, a pesar de su éxito comercial antes del incidente, se había vuelto una prisión dorada.
Las expectativas de los clientes, la presión por exclusividad y sofisticación, las evaluaciones constantes de críticos gastronómicos, todo eso había sofocado su pasión original por la cocina. Cuando abrimos, mi sueño era crear un espacio donde las personas pudieran experimentar la autenticidad de la cocina francesa, no apenas los platillos pretenciosos que se volvieron nuestra marca registrada, confesó Marcel. De alguna forma, perdí de vista lo esencial. Después del cierre del restaurante, Marcel contó que pasó 2 meses en Francia reconectándose con sus raíces. Visitó pequeños bistros familiares, conversó con chefs locales, ayudó en vendimias y mercados rurales. Redescubrió el placer de cocinar con ingredientes simples, frescos y de temporada. Regresé a México con una nueva visión, continuó él. Quiero abrir un bistró sin pretensiones donde las personas puedan saborear buena comida sin toda esa formalidad excesiva que terminó alejando a tantos clientes de Le Bernardin. Carlos escuchaba con atención, genuinamente interesado en la transformación del chef. Cuando Marcel terminó su relato, el empresario preguntó, ¿y qué puedo hacer por usted? En realidad, vine a proponer una colaboración, respondió Marcel, vacilante. Sé que puede parecer extraño considerando nuestro historial, pero me gustaría formar parte de la Fundación Sabores de México. Puedo ofrecer mi experiencia para ayudar a pequeños restaurantes a mejorar sus procesos sin perder su autenticidad. La propuesta era inesperada, pero tenía perfecto sentido. Carlos extendió la mano al chef, sellando allí el inicio de una nueva sociedad improbable. 2 años después de la noche que cambió todo, el impacto del efecto Carlos Slim ya podía medirse no apenas por el éxito de la red Sabores de Puebla, sino por una transformación más amplia en el escenario gastronómico mexicano. La Fundación Sabores de México se había expandido significativamente. Con Marcel Dubois como consultor chef y Pierre Duchamp coordinando las operaciones, la organización ya había atendido más de 200 pequeños restaurantes en todas las regiones del país. El programa Sabores Regionales documentaba y preservaba recetas tradicionales, mientras el proyecto Escuela en la Cocina llevaba educación gastronómica a escuelas públicas. Carlos, que inicialmente imaginara su participación en Sabores de Puebla como una inversión paralela a sus actividades empresariales, se descubrió cada vez más dedicado a la causa. Sin abandonar sus responsabilidades como empresario, reorganizó su agenda para poder participar activamente en las iniciativas de la Fundación. En una ceremonia especial realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México, el empresario recibió el título de doctor honoris causa por su contribución a la preservación de la cultura gastronómica mexicana. En su discurso de agradecimiento, Carlos reflexionó sobre el viaje improbable que lo llevara hasta allí. Cuando comencé mi carrera empresarial, nunca imaginé que un día estaría en una universidad recibiendo un título académico por contribuciones a la gastronomía, dijo él, provocando risas en la audiencia. Pero la vida tiene esos caminos sorprendentes. Una puerta cerrada, o en este caso, un restaurante que me negó la entrada, terminó abriendo un universo de posibilidades que ni siquiera sabía que existía. El discurso continuó con una reflexión sobre el valor de la autenticidad y la conexión con las raíces, tanto en los negocios como en la gastronomía. Nuestra cultura es nuestro mayor tesoro, sea en la forma de hacer negocios que respete nuestros valores, sea en la manera de preparar unos tacos al pastor o un mole poblano. Estas tradiciones cargan el alma de un pueblo. Preservarlas no es solo una cuestión de nostalgia, sino de reconocer quiénes somos y valorar nuestra identidad. El discurso del empresario, transmitido en vivo por diversos canales y posteriormente compartido en redes sociales, tocó un punto sensible de la identidad nacional. Comentaristas culturales destacaron como la trayectoria de Carlos, del incidente en el restaurante francés a la creación de un movimiento de valorización de la cocina tradicional, simbolizaba un momento de redescubrimiento y revalorización de la cultura mexicana en diversos sectores. Una revista internacional de gastronomía llegó a clasificar el fenómeno como la revolución silenciosa de la cocina mexicana, destacando como un incidente aparentemente trivial había desencadenado una transformación profunda en la manera como los mexicanos veían y valorizaban su propia cultura gastronómica. El artículo concluía con una observación perspicaz. Tal vez el mayor mérito de Carlos Slim haya sido mostrar que la autenticidad no es incompatible con la excelencia.
que la tradición puede dialogar con la innovación y que la hospitalidad genuina es el ingrediente más valioso en cualquier experiencia gastronómica. Dale like, suscríbete al canal y comparte para más videos.